Muy bien, vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 4. Vamos a ir allí y vamos a ver esta experiencia que tuvo el Señor. Si tenés algún pedido de oración, querés dejarlo en las plataformas que estamos utilizando, déjalo allí. Al final vamos a hacer una oración por aquellos pedidos que ustedes fueron poniendo, ¿sí? Y también si tenés alguna pregunta con respecto al tema o alguna pregunta con respecto a los evangelios, déjala allí que cuando lleguemos a esa historia lo podemos ir resolviendo, ¿sí? Vamos a leer Lucas capítulo 4 versículo 16 en adelante. Mirá lo que nos dice el Señor aquí. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Algunas cositas que ya podemos decir. La primera, Jesús va a Nazaret donde se había criado. Nazaret era una ciudad populosa, era una ciudad en ese momento de más o menos unos 20.000 habitantes, dicen los comentadores bíblicos. Así que era una ciudad grande. Allí, para la época, no era un pueblito, una aldea. Era una ciudad de 20.000 habitantes, no era una ciudad como las de ahora, ¿no? Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. No era una ciudad tan grande, pero era una ciudad grande para ese momento, 20.000 habitantes. Allí llega Jesús y va a la iglesia, sinagoga en ese momento, como era su costumbre. Y esto nos habla muy bien de Jesús y nos habla de algo que tenemos que tener nosotros. Ahora por el COVID-19 no podemos, pero necesitamos la costumbre de asistir a la iglesia, de congregarnos. La palabra de Dios en Hebreos nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay veces que hay cosas que no nos gustan en la iglesia. Hay veces que hay una cara que no nos parece demasiado buena. Pero aquí Jesús iba a la iglesia conforme a su costumbre. En el día de reposo Él asistía a la iglesia. Así que déjame decirte una cosa, necesitamos asistir a la iglesia. Si estás alejado o alejada de la iglesia por una cara, por algo, anda a la iglesia. A Jesús lo querían matar. Al final de la historia, Él iba a la iglesia igual, como era su costumbre. Así que por favor, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de congregarte. Sigue diciendo, y se le dio el libro del profeta Isaías. No era un libro como los libros que tenemos hoy, era un rollo, ¿sí? Entonces nos dice la palabra de Dios, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto está en Isaías 61. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Nosotros necesitamos todo eso, ¿o no? Mirá lo que fue enviado Jesús. El Señor, el Espíritu del Señor estaba sobre Él y entonces lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Necesitamos buenas nuevas? Las buenas nuevas son buenas noticias. Y hay una buena noticia que tenemos que saber y predicar, que es que Jesús viene a buscarnos. En Juan 14, del 1 al 3, le dijo, hijitos míos, no os preocupéis, no os afanéis, no se preocupen. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si yo fuere, prepararé lugar para vosotros y los vendré a buscar, para que estén allá conmigo. Y acá nos dice que necesitamos de esas buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Será que hoy necesitas del Jesús sanador de corazón quebrantados? ¿Será que tu corazón está quebrantado por alguna situación? ¿Será que hoy necesitas clamarle a ese Jesús que sana los corazones quebrantados? Que sana a esas personas que los corazones están como quebrados y como que parece que no van a sanar. Necesitas de ese Jesús que te ayude y que te fortalezca para que puedas sanar realmente ese corazón que fue herido hace años tal vez, por un hermano de iglesia, por un familiar, por un esposo, por una esposa, por un familiar sanguíneo. ¿Será que necesitas sanar ese corazón porque hay algo feo que pasó en tu vida y aún no lo entendés y entonces tu corazón está partido y le reclamas a Dios, Señor, pero ¿por qué a mí pasó esto y esto y esto? Si yo era una persona buena y tal vez tu corazón todavía está quebrantado. Si es así, pedile al Señor, Jesús, que venga hoy a tu vida y te ayude para que tu corazón sane, para que ese corazón ya no esté quebrantado. Sigue diciendo, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Será que hoy necesitamos de ese Jesús que liberta?
¿Será que necesitamos ser libertados de alguna cautividad? ¿Será que somos presos de algún pecado, de algún mal pensamiento, de alguna mala actitud? ¿Será que el enemigo de Dios, Satanás y sus demonios, nos tienen presos de alguna cosa también, con una cadena de pecado que nos ata a este mundo y no nos deja crecer espiritualmente? ¿Será que estamos presos de las circunstancias? Aquí no está hablando presos de estar presos en una cárcel, está hablando de estar presos en la mente por el pecado, por las malas acciones. A veces estamos presos de las consecuencias por lo que fuimos antes y porque no le damos lugar a Cristo para que nos transforme en una nueva criatura. ¿Será que necesitamos vista? A veces estamos como ciegos espiritualmente y leemos la Biblia y no la entendemos y buscamos razones y no las encontramos. ¿Será que necesitamos esa vista que el Señor Jesús nos puede dar? Dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Será que estamos oprimidos por alguien que no nos entiende, por alguien que no nos perdona? Y necesitamos de este Jesús que nos traiga libertad para dejar de sentirnos oprimidos. ¿Será que la situación del COVID-19 te está oprimiendo el corazón y hace que te sientas mal? Y hace que te sientas flojo o floja espiritualmente y hace que no puedas crecer y te oprime, así como que te achica en vez de que te puedas agrandar, y necesitas a ese Jesús que saque todos los miedos, que saque todas las penas, que saque todas las angustias y te ayuda a vivir en alegría a pesar de lo que está pasando? Yo creo que necesitamos de Jesús. Creo que hoy le podríamos decir al Señor Jesús, vení a mi vida, por favor, y ayúdame. Ayúdame porque necesito tus buenas nuevas. Ayúdame porque tengo un corazón quebrantado, estoy oprimido en mi corazón. Ayúdame porque necesito libertad, necesito vista. Ayúdame, Señor Jesús. Nos dice la palabra de Dios que después de que leyó esto en el libro de Isaías, enrollando el libro, fíjate que no lo cerró, lo enrolló, eran rollos, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y cuando se sentó comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínate el corazón de las personas. Allí están esperando a ver si hay alguien ahí que es el Mesías. Están mirando en él, pero lo conocen. Es el hijo de María y de José. Es el carpintero, es el constructor. Así que allí está. Y sigue diciendo, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras y de la gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba la gente que lo había visto crecer. Ahí estaba la gente que había visto llegar a la familia cuando volvieron de Egipto, a sentarse y entonces verlo crecer. ¿No es este el hijo de María y de José? Mirá lo que nos dice otro relato paralelo que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 53. Mirá lo que nos dice aquí la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, versículo 53. Mirá lo que nos dice allí. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Déjame decirte que los comentadores bíblicos dicen que estos episodios son dos distintos, pero que pasa prácticamente lo mismo, por eso lo vamos a estudiar juntos, porque vamos a estudiar lo que pasa. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo y José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas. No sé si lo sabías. Es una curiosidad muy linda. Jesús tenía hermanos y hermanas. Se dice en la historia de la iglesia que estaba casado en segundas nupcias, José con María, así que puede haber tenido algunos hermanos, ya desde antes, que eran hijos de José, hermanastros de Jesús. El hermano Jacobo, que se pone ahí, es el que escribe la carta de Santiago, allá al final de la Biblia. Sí, el libro de Santiago está escrito por un hermano de Jesús. Pero déjame decirte que hay otra curiosidad que es más profunda todavía, que se encuentra en Mateo 1:25. Y de ahí podemos entender que si no eran todos estos hermanos de José, hijos primero de José, pueden haber sido hijos de José y María, algunos de ellos también. En Mateo 1:25 nos dice, vamos a leer el 24 y el 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa que no la conoció? Bueno, acompáñame a Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Qué significa conocer a alguien cuando la Biblia está hablando de un matrimonio, de un hombre y una mujer que son matrimonio? En Génesis 4.1 la palabra de Dios nos va a contestar. Y nos dice allí, conoció Adán a su mujer Eva. Génesis 4 recién la conoció, si la conoció cuando Dios se la presentó, cuando le sacó la costilla y entonces se la dio y le dijo, esta es tu esposa. Y él dijo, será llamada mujer porque del hombre ha sido sacada, ¿no? Tú eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. Pero acá dice que la conoció. ¿Qué significa? Mirá, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conocer en un matrimonio significa tener intimidad, tener relaciones. Mirá lo que nos dice Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, ¿no? Así que conocer en un matrimonio significa tener intimidad. María fue virgen hasta el momento en que Jesús nació. Después de cumplir los ritos de purificación, conoció José a María y ya no fue virgen. Empezaron a mantener una vida de intimidad como cualquier otro matrimonio. Y entonces hubo hermanos y hermanas de Jesús. Algunos eran hijos de José en sus primeras nupcias, con la primera mujer que había tenido, que no sabemos bien qué pasó con eso. Pero posiblemente haya tenido algunos hijos María con José también. Mirá qué interesante, ¿no? Y ahí tenemos las pruebas, ¿sí? Estaban en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 55, nos dice que allí estaban los hermanos y hermanas de Jesús, aquellos que lo vieron crecer también, algunos tal vez como hermano menor y tal vez algunos como hermano mayor también, y allí estaban. Y Jesús ahora les dice, esta palabra, esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros. Así que todos empiezan a mirar a ver qué va a decir. Y daban buen testimonio de él en el sentido de haberlo visto crecer, de haber visto que era una persona buena, de haber visto que siempre su conducta era intachable. Y entre ellos no solamente estaba la gente que lo conocía, sino su familia. Así que ahora Jesús les dice, versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Les decía que hay algunos que dicen que Lucas 4 y Mateo capítulo 13, estos episodios son dos momentos distintos. Hay otros que dicen que son el mismo. No importa, la situación es muy similar. Y entonces ahora que había llegado ya a Nazaret, lo que había hecho en Capernaum, los milagros que había realizado, Jesús le dice, seguramente ustedes van a decir, hacé ahora con nosotros, hacé como hiciste allá. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Mirá lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 55 en adelante, el mismo relato que estábamos leyendo hoy. Mateo 13 dice, 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sino en su propia tierra que no tiene honra. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo veían a Jesús, pero no podían creer que era un profeta, no podían creer que era el Mesías. Si era el hijo de María y de José, había venido a laburar a mi casa para construir tal cosa o arreglar tal otra, dirá alguno. Que este sea profeta, que este ahora esté predicando la palabra de Dios. ¡Qué raro! No puede ser. Imagínate Jesús en esa aldea, en esa ciudad de 20.000 personas, podría haber sanado a todos los enfermos, podría haber curado a todos, absolutamente a todos, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque no tenía poder, le sobraba poder, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no le creían. Lección para nosotros y una lección muy importante. Si no creemos, Dios no podrá hacer milagros en nuestra vida. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero al que cree, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Así que mi hermano y mi hermana, al que cree, todo le es posible. Necesitamos creer, necesitamos fe. Y es por eso lindo que estemos leyendo la Biblia cada día. Y en tu casa seguir leyéndola cada día más. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No pudo hacer muchos milagros porque no creían en él.
Versículo 24. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, para tirarlo y matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se enojaron tanto? Déjame decirte que se enojaron tanto con el Señor Jesús, porque Él ahora estaba hablando de lo que iba a pasar más adelante. El evangelio en la época de Jesús era predicado solo a la nación judía, al pueblo judío, y los judíos eran el pueblo de Dios. En ese momento, para ser del pueblo de Dios, había que circuncidarse, si eras varón. En ese momento había 2 leyes y había que cumplir las 2 leyes. Déjame decirte que no te podés. Ayer dimos una clase bíblica a las 5 de la tarde. Yo los voy a seguir invitando a ustedes. Y ahí en una clase bíblica, faltan como un mes todavía, pero que vamos a hablar sobre las 2 leyes. No te podés perder esa clase. Tenés que saber cuáles son las 2 leyes. En la época de Jesús se guardaban las 2. Pero en la muerte de Jesús, una vez iba a quedar cumplida y ya no iba a tener efecto. Interesante, hay que aprender cuáles eran esas leyes. Pero los judíos ahora no estaban pensando en eso, ni siquiera lo sabían a eso, muchos de ellos. Pero entonces cuando Jesús habla sobre que habían sido bendecidos por Dios, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Todo aquel que no era judío era llamado gentil. Y entonces, gentiles había sido, por ejemplo, la viuda de Sarepta, que Elías llega a la casa, la viuda solamente tiene un poquitito de harina y un poquito de aceite, y como había sequía no había más nada, y había preparado, ido a buscar un poco de leña para preparar esa tortita, ese pancito, y después dejarse a morir con su hijo. Y se encuentra con el profeta de Dios, se encuentra con Elías, y Elías le dice: por favor, haceme una tortita a mí primero con eso, porque Jehová ha dicho que la harina no faltará ni el aceite escaseará hasta que venga la lluvia. Y la mujer esta, con fe, hizo el pan solo para Elías, y cuando volvió se dio cuenta de que por 1 año y medio vivieron la viuda, su hijo y Elías comiendo de esa harina y de ese aceite, que no escaseaba, se reproducía por milagro divino. Y esa viuda no era del pueblo de Dios, era de otro lado. Habla de Eliseo, que Naamán el sirio, otro pagano, vino para recibir sanidad y fue sano, aunque había muchos leprosos en Israel. Así que cuando ellos escuchan que el evangelio, que las verdades del Señor, que las bendiciones de Dios también pueden ser para los gentiles, se llenan de ira y quieren matar a Jesús. Déjame decirte que no tenemos que ser egoístas con el evangelio. Si conoces la verdad del evangelio, si conoces quién es Jesús, si estás viviendo y gozando las bendiciones de Jesús, de la palabra de Dios, déjame decirte que tenés que contarle a todas las personas que conozcas. No te quedes con el evangelio para vos. Ese fue el error que cometió el pueblo de Israel. Se cerraron hacia sí mismo y no cumplieron 2 misiones que tenían. Según algunos autores, había una misión que era una misión centrípeta, ¿sí? Había que hacer una misión para adentro. Y una misión centrífuga, había que hacer una misión para afuera, ¿no? Como el secarropa, que es centrífugo, ¿no? Gira y expande. Pero hay otras cosas que cierran, ¿no? La misión para adentro era capacitar al pueblo de Dios para estar preparado para recibir al Mesías, y también la para afuera era predicarles a todos acerca de las verdades de la palabra de Dios, hasta ese momento desde Génesis hasta Malaquías, y entonces presentarles que el Señor iba a mandar al Mesías para salvar al pueblo de sus pecados. Pero no lo hicieron. Se cerraron en sí mismos. Y nosotros a veces podemos cometer ese mismo error, y tal vez cometiendo ese mismo error, estando encerrados en nosotros mismos, podemos dejar que la verdad del evangelio, Cristo mismo, el evangelio de la gracia, llegue a nosotros y nosotros no estar de acuerdo con ese evangelio. Porque hay veces que Jesús te dirá o me dirá cosas que no nos gustan. Estos israelitas, estos que estaban allí, estaban acostumbrados a vivir la religión de una forma, y tal vez vos estás acostumbrado o acostumbrada a vivir la religión de una forma, pero tal vez cuando empieces a conocer toda la verdad, cuando empieces a leer más la Biblia, te vas a dar cuenta que hay cosas que cambiar en tu forma de vivir la religión, porque la palabra lo dice, y ahí te vas a encontrar en una disyuntiva como se encontraron la gente con Jesús. ¿Acepto esto que me dice Jesús o no lo acepto?
Porque a mí me habían dicho tal cosa. A mí me habían dicho que la Biblia dice tal cosa. Pero cuando vas a la Biblia, Jesús te dice otra y vos decís, ¿y ahora qué hago? Dios quiera que siempre, cuando encuentres que la Biblia te dice algo, tomes la decisión de Pedro en Hechos 5:29. Ahí Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nunca tomes la palabra de un hombre o de una mujer como sobre la de Dios. Nunca tomes la palabra del pastor por sobre la de Dios. Nunca tomes la palabra del sacerdote por sobre la de Dios. Toma la palabra de Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Porque nosotros los seres humanos nos equivocamos. Pero Dios jamás se equivoca. Nosotros los seres humanos a veces podemos llegar a encontrar algo difícil de interpretar. Y entonces lo que hacemos es darle una torcedura a la Escritura. A veces hay seres humanos, nos dice el apóstol Pedro, que a veces tuercen las Escrituras. Mirá lo que dice el versículo 15 y 16 de 2 de Pedro 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Tenemos que tener cuidado y leer la Biblia con la dirección del Espíritu Santo y hacerle caso siempre a la Biblia. Los que estaban allí no le estaban haciendo caso a la Biblia, le estaban haciendo caso a lo que sus líderes religiosos le habían dicho. Y esos líderes religiosos vimos que habían interpretado la Biblia de mal forma, haciendo, por ejemplo, el día de reposo una carga, algo terrible, donde habían puesto 500 leyes solo para ese día. Una locura, que la Biblia no lo decía. Poniendo cosas que iban más a la tradición que al cumplimiento de lo que la Biblia decía. Por eso Jesús varias veces le dice, ustedes por la tradición humana lo que están haciendo es invalidar el mandamiento divino. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amigo, que estás ahí, que no nos pase esto. Que podamos aceptar la verdad del Evangelio, que podamos aceptar a Jesús tal como Él se presenta en los Evangelios, que podamos aceptar la verdad de la palabra y avanzar en obediencia hacia ella, sabiendo de que Jesús viene a buscarnos y viene a darnos un premio, si lo esperamos. ¿Sabías vos? En Apocalipsis 22 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ese galardón es un premio, para recompensar a cada uno según sea en su obra. Necesitamos de la presencia de Jesús en nuestra vida. Necesitamos de ese Jesús y aceptarlo como los discípulos lo aceptaron. Como algunos los aceptaron en su momento y como hoy vos y yo necesitamos aceptarlo. No cerremos el corazón como lo cerraron estas personas en la sinagoga ese día de reposo. No lo cerremos. Abramos el corazón a Jesús. Abramos el corazón a sus enseñanzas para que podamos gozar de la presencia de Jesús en nuestra vida. ¿Te gustaría decirle eso hoy al Señor? Señor, quiero abrir mi corazón para recibir tus enseñanzas. Quiero abrir mi corazón para serte fiel. Quiero la presencia tuya, Señor, en mi vida. Quiero, por favor, que vengas y me des buenas nuevas cada día a través de tu palabra. Quiero que me ayudes con mi corazón quebrantado. Quiero que traigas libertad a mi cautividad. Quiero ver, Señor, quiero tener ojos espirituales para ver las cosas eternas. Quiero que me des libertad para cuando me sienta oprimido. Si te gustaría decirle eso al Señor, vamos a orar juntos. Le vamos a pedir esto juntos al Señor, pidiéndole que nos dé la libertad, que nos traiga libertad de esta opresión, que nos ayude para que cuando nosotros nos sintamos un poquitito flojos o flojas, podamos darle al Señor nuestro corazón, podamos darle al Señor nuestra vida para que Él pueda transformarla y bendecirnos con su Espíritu Santo de una forma profunda. No sé y no conozco tu vida. Puede ser que la de algunos sí, pero son pocos. Hay otros que ni le conozco la cara, no sé ni cómo se llaman. Profundamente, no sé a cuántos de estas personas conozco. Pero Jesús sí te conoce. Te conoce más de lo que vos crees. Te conoce más de lo que vos imaginás. Si necesitas de alguien en tu vida, ese es Jesús. Pero hoy, déjame decirte que esta lección nos demuestra que necesitamos a Jesús. Y que necesitamos creer en Él y pedirle que venga a nuestra vida. Si ese es tu deseo, vamos a orar. Querido Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por esta historia maravillosa que nos dejas. Maravillosa por lo que Jesús leyó. Triste por lo que quisieron hacer con Jesús. Triste por cómo cerraron su corazón al Evangelio.
y a las buenas nuevas que Él tenía para ellos. Pero que, Señor, nosotros no queremos ser como ellos fueron. No queremos cerrar nuestro corazón, queremos abrirte nuestro corazón e invitar a Jesús a que venga a morar dentro nuestro. Invitar al Espíritu Santo para que nos habite. Invitarte, Señor, para que puedas traernos buenas nuevas, puedas traernos libertad, puedas quitarnos la opresión, puedas sanar el corazón quebrantado. Bendice a mis hermanos que hoy allí, del otro lado, te están abriendo el corazón para que tú entres y los bendigas. Bendícenos, Señor, en este día. Que podamos vivir el Evangelio. Que podamos contarles estas buenas nuevas a aquellos que no la conocen, que aquellos que necesitan de comenzar el día con una reflexión espiritual, los podamos invitar para conectarse también a este programa y recibir tu palabra, Señor, para poder ser fortalecidos en estos momentos de incredulidad que vive la humanidad, en estos momentos de crisis en los cuales estamos atravesando. Que tú puedas ser nuestra fortaleza, Señor Jesús, que tú puedas ser la vida que necesitamos, que tú puedas ser la vid a la cual estemos unidos, para que tu Espíritu Santo nos dé vida y podamos dar fruto para tu gloria. Padre eterno, bendícenos en esta mañana, bendice a cada amigo y amiga que nos escucha, bendice aquellos pedidos que fueron dejados en las plataformas que estamos utilizando. Atiende, Señor, esos pedidos de acuerdo a tu voluntad. Bendice esos corazones, esas vidas. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Señor.